A ver. Adelante, Katia. Gracias, Manuel Pablo. Buenas noches con todos, hermanitos. Gracias por estar aquí en esta sesión número 8 de nuestro estudio de Mateo. Eh, eh, Hay mucha enseñanza. En la clase pasada hemos visto varios puntos que tal vez hoy día podríamos consolidar, o si tienen algunas dudas, preguntas o algo no quedó claro, tal vez llegar un poquito más, profundizar más, sin temor, sin vergüenza, como siempre digo, preguntando, incluso por el chat mismo escribiendo, ¿no? Entonces, aprovechemos, ¿no? Este capítulo 6, que como dice Manuel, que empezamos con las bienaventuranzas, con el sermón de la montaña, para ir calando en las enseñanzas del Señor. Bueno, como siempre, les pido, ayudaría mucho que cuando hagan sus preguntas levanten la manito con el Zoom, porque cuando ya son varias es difícil para mí verlas en la pantallita cuando levantan la mano así. Entonces, vamos a apagar los micrófonos para poder llevar la clase en orden, y el que desea participar levanta la manito. Y en estos momentos vamos a ponernos en presencia del Señor para invocar al Espíritu Santo, que Él nos guíe de la mano de Manuel Pablo, unido en todos nosotros en comunidad. Les pediría, si alguien pudiera hacer la oración. A ver, ¿Alguien? la hago, Katy, ¿ya? Ok, Seti, gracias. Bendito sea, Señor. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con filial espíritu, reconociendo en ellos tu voz que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te concedemos a ti, el único Dios verdadero, que el Espíritu nos enseña a interpretar correctamente tu palabra, y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestras almas para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Adelante, Manuel Pablo. Gracias, Katia. Hermanas, hermanos, buenas noches. Miren, antes de avanzar, había una tareita que es qué podemos encontrar de relación entre esta oración que ya estamos compartiendo al inicio de varias sesiones. Esta oración, ¿qué relación tiene con la Lectio Divina? ¿No? Se los dejé como un motivo de reflexión y a ver si tienen alguna idea, sería bonito. No la hagamos larga, ¿no? Para nada, porque tenemos bastantes temas, pero tampoco pasarlo sin darle la importancia, porque de verdad que hay varias cositas que comentar. Entonces les doy la palabra, no sé si alguno de ustedes lo ha podido pensar. Buenas noches, Manuel Pablo. Rita. Rita, a ver, no estaba tu nombre. A ver un ratito, para ponerte rename Rita. Sí, Rita, ¿quieres compartir? Sí, esta es una lectura orante de la palabra de Dios, ¿no? Una lectura para meditar. Y hay la mayoría de personas, o algunas personas, este tipo de la lectio divina que dices tú, es para leer un parte, por lo menos yo lo entiendo, parte de la Biblia, y entonces te pones a meditar con oración, contemplación, acción, y bueno, y te concentras en eso y tratas en lo posible de que puedas escuchar la voz de Dios. Es un momento de oración bien íntimo, ¿no? Eso es lo que yo... Ujú. Bien, bien, Rita, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Así complementando, vamos haciéndonos la idea. A ver, Rita se ha acercado muy bien al tema. ¿Alguien más? Que todo pasará menos su palabra. Todo va a pasar menos su palabra.
Su palabra va a ser eterna. Ya, ya, Seti, gracias. A ver, ¿alguien más? Y Cuchi, activa tu micro. Ella escribe en el chat. Ahora sí. Muchísimas gracias. Eh, Justamente se nos dice, viendo el video, y muy breve voy a hacer, que nos dejó el hermano Pablo para entender mejor el significado de la importancia que tiene la lección divina y aplicada aquí ahora como nos dejaron como tarea en esta oración. Una de las cosas que se nos dice es ponernos en el tiempo, en la época. Y esta oración está dirigida hacia el pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Bueno, tal cual como está. Después meditarla. Realmente la oración es preciosa, es hermosa. Cada palabra tiene un significado profundo y bello para cada uno de nosotros. Es una fuente inagotable de amor del Padre hacia nosotros y me da a entender personalmente que es un regalo maravilloso que esta oración tan hermosa eh, se conserve, y al igual que la palabra de Dios, se haya conservado a través de los tiempos y se seguirá conservando hasta el final de los tiempos porque la palabra de Dios es eterna y es viva. Agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, gracias, Cuchi. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Miren, los comentarios hasta ahora son muy acertados y nos acercan mucho al tema, ¿no? Pero es bonito escucharnos y es importante. Guillermo, activa tu micro, Guillermo, por favor. Gracias. Yo creo que en esta oración están incluidos los 4 pasos o 4 partes de la lección divina, ¿no? El gran objetivo de la lección divina es orar al Padre, a Dios, a través de su palabra. Por ejemplo, la lectura, que es lo primero que se hace. Aquí nos dice que le agradecemos porque tu palabra viva y eterna está conservada, dice. Se conservará por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel, ¿no? En segundo lugar, ¿qué me dice a mí? Nosotros veneramos tu palabra como espíritu filial, o sea, como hijos, y reconocemos en ella la voz de Dios. Después, la tercera parte, que es la oración. ¿Qué dice uno? Que el Espíritu nos enseña a interpretar correctamente tu palabra, ¿no? Y finalmente el compromiso, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me impulsa a hacer? Entonces, nos impulsa a exigirnos el deseo de meditar la palabra, poniéndonos, abriendo nuestra alma y rendir una alabanza de gratitud al mismo tiempo que imploramos lo que queremos conseguir y pedimos perdón por ser pecadores. Bien, Guillermo, bien, muchas gracias. Miren, ya varias intervenciones y el tema queda plenamente tocado. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quisiera complementar? Creo que la cosa queda bien clara, ¿no? Pero igual, si alguien más quisiera, para continuar. De mi parte, solamente decirle, lo que han dicho está bien.
Y si debiera añadir algo, nada más, ya en el afán de que les quede claro a todos, los que estamos presentes y los que luego participen en la grabación, ¿no? Recordarles nada más, ¿qué es la Lectio Divina finalmente? En pocas palabras, porque es lo que yo siempre les pido. Nosotros, católicos, cristianos, tenemos que tener respuestas bien claritas, ¿no? No rollos, respuestas claras, y en la medida en que sean cortas son mucho mejores. Entonces, ¿qué es la Lectio Divina? Y la mejor manera es empezar por qué no es la Lectio Divina. ¿Qué no es? Algunas personas creen, y diríamos erróneamente, y les voy a explicar, erróneamente, la Lectio Divina es una manera de leer la Biblia. Ok, al hermano que piense eso le digo, luz roja, error, error, error. La Lectio Divina no es una manera de leer la Biblia. Entonces, algunos hermanos dan un paso más y dicen, la Lectio Divina es una manera de hacer oración a partir de la Biblia. Entonces, ese paso es un buen paso, pero si me contestan eso, les digo, todavía falta, hermano, todavía falta. Y lo dijo Guillermo al final de sus palabras, porque la Lectio Divina implica leer la Biblia, por supuesto. Luego, como recordamos, el segundo paso es, ¿y qué me dice a mí? O sea, primero leo la Biblia para entender lo que el autor ha querido decir. Luego, segundo paso, ¿qué me dice a mí? Tercer paso, ¿qué me lleva a decirle a Dios? Y miren, si lo vamos marcando acá, lo vamos a ver claro, porque dice, tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, y gracias a ella te conocemos a ti, el Padre, el Dios, el único Dios verdadero. Pero luego dice, que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra, ¿no? Y eso es parte de la lección divina, interpretar correctamente la palabra. Y eso implica, en primer lugar, un paso que no podemos dar con ligereza, y es responder bien a la pregunta, ¿y qué nos quiere decir el autor de ese libro? El autor de ese evangelio, el autor de esa carta, el autor de ese poema o de ese salmo. ¿Qué nos quiere decir? Y luego la segunda pregunta, ¿y a mí qué me dice? Es una pregunta diferente, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con lo que he marcado, que nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla. ¿Y para qué? Decimos para hacer oración. Miren, abriendo nuestra alma, y acá está clarísimo, ¿no? El tercer paso de la lección divina, para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. ¿Se dan cuenta cómo se relaciona tanto esta oración que hacemos con los tres primeros de los cuatro pasos de la lección divina? Pero hay un cuarto paso que aprovecho para recordarles, porque si no, el tema se queda trunco, hermanos. ¿Cuál es el cuarto paso? La acción, que en latín le llamaban desde antiguo contemplatio, pero no es contemplación en el sentido de me quedo mirando el cielo, ¿no? Y me hace recordar mucho cuando vemos en el final de las cuatro versiones del Evangelio, cuando claramente Jesús sube al cielo y los apóstoles se quedan mirando el cielo, ¿no? Y reciben una voz que les dice, ¿qué hacen mirando arriba? Vamos, vamos a trabajar, vamos. El encargo que tenemos es a ser testigos de Jesús, dar testimonio de Él. Entonces, no nos quedemos mirando al cielo. Y esa advertencia y ese jalón de orejas a los apóstoles que se quedan impresionados con un Jesús resucitado que a los 40 días asciende al cielo, ¿no? La tendencia natural, me quedo mirando al cielo. ¿Qué equivale para nosotros hoy, siglo XXI? Cuando nosotros cristianos, de muy buena voluntad y con mucho corazón,
Otra vez nos quedamos contemplando al Señor en el altar, en el sagrario, en la imagen, en la cruz. Eso es lindo, pero ahí estamos todavía en un paso previo. ¿Cuál es el paso final? Actuar, actuar, la actuación. Y es entonces que nosotros hemos leído la Biblia, hemos entendido lo que el autor quiso decirnos. Hemos extraído de la meditación lo que me dice a mí en particular, para mi propio momento. Luego le he hablado a Dios en función de eso mismo. ¿Para qué? Para alabarlo, darle gracias, implorarle y pedirle perdón. Pero todo esto finalmente para el cuarto paso de la lección. Que eso me impulse a la acción. Que eso sea mi guía diaria. Porque si no, hermanos, esto es puro cuento. Si no, esto no sirve para mucho. ¿No? Esto, nuestra religión, el cristianismo, no es algo para que te ensimismes tú con tu rosario y mirando el altar. Disculpen, pero no. El paso final del cristiano es actuar. Es actuar hacia el otro, es actuar por el otro. Y eso lo tenemos que tener siempre clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, pero esa era la reflexión que quería provocar en ustedes. ¿Ok? Entonces continuamos, miren, como nos recordó Katy, estamos en la 8ª sesión en que estamos estudiando el Evangelio según Mateo y nos hemos quedado con mucho detenimiento desde el capítulo 5, en que empieza lo que conocemos como Sermón de la Montaña. Ya para estas alturas lo repito tanto que lo deben tener ya de memoria, ¿no? El Sermón de la Montaña contempla el capítulo 5, el 6 y el 7 inclusive, 3 capítulos. Y empezó con las bienaventuranzas. Luego tocamos el tema de que somos sal y somos luz. Luego el tema de que Jesús no ha venido a abolir la ley o los profetas, sino a darles pleno cumplimiento. Y hemos hablado de eso. Y eso continúa en estas perícopas, ¿no? Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Y lo hace varias veces. Luego, en lo que he marcado en color un poco azulito, magenta, creo que se llama, ¿no? Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Entonces, es algo que ya comentamos, no voy a insistir en ello, creo que se habló bien, pero tiene que ver con un concepto nuevo de la segunda mitad del siglo XX, que es el concepto de proactividad. El valor de la proactividad, que cuando lo vivimos se convierte en una virtud de quien lo vive, que es el ser proactivo. Y el ser proactivo no significa que se deje pegar. Eso sería una interpretación facilista y totalmente inútil. No se trata de que, oye, pégame, y yo me dejo pegar. No, se trata de una actitud de justamente la persona proactiva, que es que vive su vida eligiendo su respuesta y no simplemente reaccionando. De eso hemos hablado y cuando quieran lo tratamos, pero digamos que estamos recordando lo visto hasta ahora. Acá el tema de amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, y nos quedamos un buen rato la sesión anterior, y un poco el tema era que en qué momento del Antiguo Testamento el pueblo judío enseña a odiar al enemigo, y les decía yo, en ningún momento, ¿no? Entonces aquí se usa este recurso más que nada para resaltar el amor al prójimo, para resaltar el espíritu cristiano del amor, pero que el judío enseñe a odiar, nunca, ¿no? Bueno, el martes pasado nos detuvimos bastante en la oración que nos enseña el Señor, el Padre Nuestro, las 7 peticiones, y acá marcamos algo que quizá pudiera merecer un comentario adicional, cuando dice Jesús, cuando oren, no hablen mucho, ¿no? Acá me detengo y quizá alguien quiera decirnos algo. Cuando oren, no hablen mucho.
no es necesario que hagamos oraciones interminables. Eso lo enseña Jesús. No hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. Y Jesús dice, no hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Y ustedes oren de esta manera y los enseña a orar como lo conocemos en memoria total, ¿no? Los 10 mandamientos, el Padre Nuestro. Entonces, a ver, ¿comentarios? Y Guillermo está levantando la mano. Guillermo, activa tu micro. Gracias, Eso. Katia. Manuel Pablo, yo recuerdo haber escuchado una anécdota, no preciso si fue en un cursillo, en un retiro, en alguna reunión de apostolado seglar. Y la anécdota consistía en que un hombre sencillo entraba al templo y se sentaba en una banca y se quedaba ahí un buen rato, ¿no? Era un hombre sencillo, un trabajador, un obrero. Y luego estaba un rato ahí, y luego se levantaba, se persinaba y salía nuevamente. Entonces el párroco le llamó la atención que una persona así hiciera lo que hacía este hombre. Y guiado por su curiosidad, un día lo interrumpió cuando salía y le preguntó, ¿no? ¿Y usted quién es? Yo me llamo Juan, le digo, ¿en qué trabaja? Soy obrero municipal o lo que fuera, ¿no? ¿Y qué cosa hace cuando viene acá? Bueno, vengo a conversar con el Señor Jesús. ¿Así? ¿Y qué cosa le dice? Bueno, no tengo mucho que decirle. Entonces cuando llego, me arrodillo, me persino, luego me siento y le digo, Señor Jesús, aquí está Juan. Y me quedo un rato contemplando el sagrario. Cuando ya he estado un tiempo que considero suficiente, me arrodillo nuevamente, me persino y le digo, Señor Jesús, Juan se va. Esta anécdota creo que grafica claramente lo que has remarcado tú, ¿no? Cuando oren, no hablen y el hijo saben perfectamente qué cosa es lo que nosotros pensamos. Entonces no hay que adornarse mucho en palabrería porque creo que se consume tiempo que es valioso para otra cosa, para la acción, ¿no? Ujú. Bien, bien, Guillermo, muchas gracias. Un, Ah, un segundito voy a traer. ok, vamos a esperar un momentito. En el chat hay una pregunta. Sí. Me había olvidado de Ah, conectar el cable y está fallando a ver. la batería. No, no es la batería, sino el cable de red. Para que no tengas problemas yo, conecto, lo recomiendo. Se conecta la computadora al router Frente. con un cable físico y la señal se hace mucho más estable. Y siempre lo hago, pero esta vez me olvidé y salió un mensajito que decía tu señal es inestable. Digo, uy, ay, no le he puesto el cable. Pero ahora está bien. Sí, alguien más quería, creo, intervenir. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor, Augusto? Sí, buenas noches. Yo creo que Jesús nos invita a centrarnos en lo importante, en la oración, que es adecuar nuestra voluntad básicamente a la voluntad del Padre. Y así todas nuestras peticiones y todos nuestros agradecimientos se adecuará a cómo Dios ve el mundo, a cómo Dios ve las cosas y por lo tanto a eso se nos invita, a no adornar mucho en detalles que se nos presentan en esta vida, sino en lo verdaderamente importante, cómo centrarnos en Dios y cómo hacer una imitación de Cristo, ¿no? Ujú. Y Bien, bien, Manuel gracias, Pablo, Augusto. Sí, ahí está. Pati también quiere participar. Patita, levanta la mano, por favor. Activa tu adelante. micro, perdón. Sí, yo creo que con eso el Señor nos está diciendo que seamos genuinos, que abramos nuestro corazón, no nos adornemos, que nos comuniquemos o nos acerquemos a Él así de confianza, ¿no? Con una confianza única al Señor,
sin necesidad de buscar ninguna, de repente alguna palabra, algo rebuscada. Nos quiere así, como somos, que abramos nuestro corazón, ¿no? Es lo que prácticamente han dicho los hermanitos, ¿no? Claro, Eso es lo que excelente, quiere, que excelente, seamos Pati. Sí, genuinos, claro, sí, y humildes, ¿no? y Humildes, no, humildes. no pavonearse, no meter palabras que el resto no comprenden, eso que llamaban antes hablar en lenguas, no, 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 no te rayes, ¿no? Con humildad, con pobreza de espíritu, así dirígete al Señor, ¿no? Señor, ¿no? Con las manos vacías, me presento ante ti, y en fin, pero algo muy del corazón y algo breve, ¿no? Sí, sí, Pati. Gracias, Patti. Ya sé. Ya. Pero, Manuel, sí, eso sí me queda claro, pero digamos, yo le digo a mi hermano, le digo, pero habla con Dios, pídele a él, le digo, pero me espero, si Dios es omnipotente y él ya lo sabe todo, ¿para qué le voy a hablar? Porque le vas a conversar y le vas a contar, y si tú no le pides como un niño pide a su papá, cómprame, cómprame, pues nada, entonces tendrías que hablarle, pues, le digo, eso está bien dicho. Está bien dicho. Sí, ya sé. Está bien dicho. Hay que pedir, y en el Evangelio lo vemos. Pide y se te dará. Está clarísimo, ¿no? El que busca, encuentra, pero si no buscas, ¿no? Si no pides, si no llamas, porque así dice el Evangelio, ¿no? Llama y te abrirán. Pide y te darán. Busca y encontrarás. Entonces, el tema es, al final, claro, uno puede tomar la posición cómoda que tú mencionas de ese hermano que dice, no, si el Señor sabe todo, Él ya sabe lo que yo necesito, ¿para qué se lo pido? Pero no, pues, no, uno tiene que hacer su parte. Y te digo, ya entrando, sería entrar, no quiero desviarme mucho, pero en el sentido psicológico, que yo les he comentado que lo soy, en el sentido psicológico eso tiene un impacto enorme. O sea, no es solamente ya el otro sabe lo que yo necesito, no, tú díselo. Tú pronúncialo, tú verbalízalo. Cuando uno pone en palabras lo que está en el corazón, es que le da materialidad. Ese es el gran valor de las palabras, ¿no? Si no, las personas, ¿para qué tenemos lengua? Mejor somos mudos, ¿no? No, no. En las palabras le damos materia a las cosas. Entonces es necesario que yo pida, aunque el Señor sepa todo lo que necesito, no, yo tengo que pedirle, tengo que llamar, tengo que buscar. Esa es actitud del creyente, ¿no? Actitud del cristiano, actitud del seguidor de Jesús, que no es pasiva, es activa. ¿Y de qué manera tú manifiestas tu rol activo? Porque tú llamas, tú buscas, tú pides. Es necesario, siempre, siempre, siempre. Te digo, el tema lo podemos profundizar, pero va por ahí, estás muy bien en la respuesta, ¿no? Ay, gracias, porque yo justamente esa era mi pregunta, pero ya me han respondido, porque sé, cuando oren, no hablen mucho, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿cómo si uno está con él y le empieza a contar las cosas y como, yo digo, una conversación, porque al final hablo, ¿no? Y todo, pero también recuerdo mucho al padre Ciro que nos decía, con Dios hagan catarsis, pueden hacer catarsis con él, vayan, desahóguense, lloren, hagan todo. Él los escucha y es tu forma de hablar, porque después incluso, cuando tú eres psicólogo, Manuel, incluso uno, como se siente aliviado, ¿no? Se Claro. desahogó con el Señor y luego, sí, sí está ahí presente. Por eso yo decía, pero no hablen mucho, ¿cómo? Si me tengo que expresar, No, ¿no? claro, no, pero Gracias. no, pero va, Katia, excelente tu Sí, intervención, porque va por otro lado. No, no es que tú no dialogues con el Señor y le cuentes tus cosas y le sí, cuentes lo que hay en tu corazón, y ahí, si quieres, métele un rollo de 3 capítulos, pero acá habla de la oración, ¿no? Entonces, la oración como hacen los paganos, dice el texto en la primera línea, ¿no? sí. Entonces yo me paro y hablo en voz alta y meto un floro para impresionar a los demás, para que vean qué trome soy, que soy el mejor y lo máximo. Eso no tiene, al Señor no tienes que demostrarle que eres lo máximo, si lo eres, Él lo sabe. Y además que máximo tampoco somos, ¿no? Pero se refiere a la oración, pero no a esa comunicación con el Señor cuando tú puedes decirles,
¿no? Señor, tú sabes todo lo que me sucede, pero quiero contarte que realmente me siento mal por ese motivo, porque tal hermana, porque tal hijo, porque tal cosa, y te desfogas, ¿no? Claro. Pero Es- eso no es la oración, eso no es, la oración se refiere a lo más preciso, ¿no? Y por eso esto se ata con el Padre Nuestro. Que mira, en un párrafo muy bien construido, decimos tanto, ¿no? Decimos tanto, Y orar con el Padre Nuestro también dice bastante. muchísimo. Seti quiere participar también. Ahora, Seti. Sí, una consulta. Yo en mi ignorancia y en lo que estoy aprendiendo con ustedes, agradecida al Señor ante todo, estoy en un grupo de oración donde indican de que cuando uno ora, llega a hablar en lenguas, es la parte más cercana que estamos con el Señor espiritualmente. ¿Su opinión? No, ¿Su orientación? Seti, no, de verdad no quisiera herir susceptibilidades, ¿no? Tengo mis reservas. No, porque yo también he luchado bastante conmigo misma al entrar a este grupo de oración, porque yo vengo de colegio de María Auxiliadora. Entonces, primero me sorprendía, ¿no? Pero creo yo que eso se logra en una intimidad. Dice, entra a tu cuarto y cierra la puerta y ora, no hacerlo en público. Claro, y eso de hablar en lenguas, digo, yo no quiero comentar mucho, pero ya, no lo pongo en mis palabras, las pongo en las palabras de Pablo y denle una revisadita a la segunda carta de Pablo a los Corintios, cuando Así, sí. Pablo habla del hablar en lenguas y dice que es inútil, y lo dice Pablo, nuestro apóstol, no lo digo yo, ¿no? Que también me llamo Pablo, pero no, lo dice el Pablo auténtico, el Pablo apóstol, el Pablo padre del cristianismo, y Pablo dice, hablar en lenguas es inútil, porque nadie te comprende, ¿no? Ya. Habla con palabras que construyan y edifiquen al hermano, y no Ya. con, y no con marcianadas que nadie entiende. O sea, ¿qué Ya. buscas? Claro, ¿qué buscas? Un lucimiento. Y entonces, por decirles yo, ¿no? Yo he estudiado años, en la facultad nomás estudié 4 años, pero luego antes y después muchos más. Entonces yo puedo conocer algunas cosas en relación a estos temas, pero si yo les hablo y les digo, porque el autor fulano de tal, en el libro tal, en la página tal, en el idioma griego, pucha, ¿qué cosa hago? Estoy buscando que nos sirve. Claro. Entonces yo digo, no, vamos al mensaje, ¿no? Vamos al mensaje y luego el que pueda y tenga la inspiración, Don. la inteligencia, que profundice, bienvenido. Pero en lo que corresponde a uno es hablar clarito, lo más claro que se pueda. Y lo más al contrario, ¿no? Lo menos claro que puedes hacer es hablar en lenguas. Y Pablo de Tarso, repito, no yo, aunque yo estoy de acuerdo con él, pero Pablo lo dice, es inútil. Y si quieren, no sé si les interesa, les busco hasta la cita textual de capítulo y versículo para que lo puedan leer. Se los voy a pasar, miren, ya lo tomo de Ya. compromiso. Por favor. Para que lean a Pablo las palabras que usa sobre hablar en lenguas, ¿no? Y repito, clarísimo, dice, es inútil porque no edifica. Edifican las palabras claritas que todos te comprendan, pero hablar en difícil y hablar en imposible, ¿no? Entonces, pero bueno, pero digo, yo siempre tengo opiniones a veces un poco duras y hay personas que se molestan. No, yo no me molesto. Yo no me molesto porque todo camino nos lleva al Señor, ¿no? En la profundidad que uno lo tome, nos lleva y nos acerca al Señor, que es lo Claro. principal. Ajá. Sí, Muchas gracias. de todas Muy maneras, sí, amable. les voy a pasar la cita en que Pablo afirma esto para que no sea que yo lo dije, ¿no? Sino No, claro. Yo lo había leído en Corintios dice, ¿no? Lo de... Sí, en Corintios, segunda de ¿Sí? Corintios, clarito. Ajá. Sí, Clarito sí. está. Ya, muy Que hay amable. que tener un Gracias. intérprete, ¿no? Para que los demás puedan entender, pero el mismo Pablo dice, mejor Claro. Mejor esos hablan fácil. carismas. Sí. Hablen fácil, ¿no? Y por eso es que la Biblia la tenemos en castellano y cada vez hay versiones más amigables para que nosotros mismos, sino que la dejen en latín, pues a ver quién entiende. O sea, no. No hay... Y eso que el latín es más decente, pero hablar en lenguas que son cualquier locura, de verdad que
Yo tengo mis reparos. cuidado. Tengo mis reparos. No me Ya. parece nada que construya. Pero en fin, se respeta, ¿no? Siempre se respeta y no deben ser motivos de división. No. Gracias, muy Así amable. es, Seti, gracias. Manuel, Pablo, Patti y Jenny quieren participar. Primero Patti y luego Jenny, ¿sí? Activa tu micro, por favor. Ya, sí. No, solamente para agregar, hablar en lenguas es un don, pero parece que no lo entiende, porque una vez me llamó la atención una persona en un grupo carismático que me dijo, te van a enseñar a hablar en lenguas. Y yo me quedé pensando, ese es un don, eso que nadie te enseña. Algo que de alguna manera algunas personas lo tienen, pero no se aprende, es un don. Eso es lo que quería agregar nada más. Claro, que te van a como decir, te van a enseñar francés o italiano, Claro. imagínate. No es así. Claro. No O es sea, así, no lo entienden, sí. ¿no? Ajá. Gracias, Patti. Jenny, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Una última pregunta también con respecto a eso, porque yo estoy en un grupo de oración del Rosario en el que la persona que lo dirige ocasionalmente reza el Ave María y el Padre Nuestro en latín. Entonces, bueno, hemos aprendido, ¿no? Al escucharlo y también lo seguimos rezando en latín, porque lo que él dice es, y eso quiero preguntar a ver su opinión, una de las cosas que más detesta el demonio es las ganas de ser santo, el agua bendita, creo que era lo otro, y lo tercero, orar en latín. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? Ahí también, Gracias. sí, gracias Jenny, pero ahí también, repito que no tendría opinión, ¿no? Porque hablar en latín, mira, me hace pensar, como algunos creen, que el latín es el idioma del Señor. Nada que ver, nada que ver. El idioma de Jesús era el arameo. Y el Nuevo Testamento se escribe en griego. El latín aparece en la historia de la Iglesia, aparece en el siglo IV después de Cristo. O sea, casi 400 años después. ¿Y por qué aparece el latín? Porque ya para ese entonces era el idioma oficial del Imperio Romano, era el idioma del mundo, y el Papa Dámaso, le encarga al famosísimo Jerónimo, que hoy tenemos como San Jerónimo, un hombre docto, le encarga traducir la Biblia al latín. Pero la Biblia originalmente es en el Nuevo Testamento se escribe en griego y se traduce recién 400 años después al latín. Jesús no conoció el latín, pero para nada, ¿no? Conoció seguramente algo de griego por cultura, porque era el idioma que dominaba el mundo de su época, pero el idioma de Jesús y en el que él reza el Padre Nuestro, por ejemplo, es el arameo. Y el arameo es el idioma mamá del hebreo y mamá del idioma árabe. O sea, es el idioma raíz, digamos, de las lenguas semitas, ¿no? Es el arameo, el idioma de Jesús, del cual proviene el hebreo y proviene el árabe actuales. Pero entonces, esa afirmación de decir que al demonio no le gusta que recen en latín, no, me parece media forzada, ¿no? Pero en fin, se respeta, pero no le encuentro mayor fundamento. Guillermo, activa tu micro. Y gracias, Katia. Manuel Pablo, yo recuerdo de niño, hace muchos años, haber asistido y participado de las misas cuando se decían en latín, pues, ¿no? Y el sacerdote celebraba la Eucaristía de espaldas al pueblo. El Concilio Vaticano II, que lo convocó el Papa Juan XXIII, una de las cosas más sencillas, pero al mismo tiempo trascendentes que hizo, fue que la misa se celebrara en el idioma materno en el idioma oficial de cada lugar.
Y en segundo lugar, que el sacerdote celebrara de cara a los asistentes, al pueblo creyente. Así es. Entonces, el Concilio Vaticano II creo que fue entre los años 62 y 65, si mal no recuerdo. 6.5 y 6.8, Guillermo, pero sí es exacto lo que tú dices, exacto. Empezó en el 6.5, convocado por Juan XXIII, hoy San Juan XXIII, y lo clausuró Pablo VI. el Papa Pablo VI. Sí. Así es, en el año 1968. A raíz de el Concilio Vaticano es que se produce ese gran cambio que tú comentas, la misa en el idioma vernacular, en el idioma que habla el pueblo. 1, 2, el sacerdote dándole el frente a los feligreses. Y bueno, y junto con eso, el impulso enorme de que se traduzca la Biblia a los idiomas de los países y en las formas que hablamos en los países. Y entonces tenemos que en castellano no es la Biblia, vosotros seréis, ¿no? Porque así no hablaba Jesús tampoco, si Jesús no hablaba español, ¿no? Entonces esas son traducciones del castellano de España y ahora tenemos Biblias que hablan el castellano nuestro tan sencillo, ustedes son los llamados, ustedes son la luz del mundo, ¿no? El vosotros sois, ¿no? Y seréis, ¿no? Entonces esas son traducciones españolas, pero ahora tenemos incluso traducciones en castellano. Todo fruto del Concilio Vaticano II. Un comentario breve, el Concilio Vaticano II tuvo la intención en el convocante que fue Juan XXIII, la intención fue la de, como que el ambiente estaba caldeado en la iglesia y el Papa dijo, voy a abrir la ventana para que entre aire fresco. Pero los críticos dicen, se le pasó la mano, porque no solamente entró un aire fresco, sino que entró tal viento que le dio neumonía a la iglesia, ¿no? Entonces, si la intención del convocante, del Papa Juan XXIII fue meter un poco de aire fresco, lo que consiguió, dicen los críticos, que hay un montón, fue una neumonía. Imagínate el viento tan fuerte y frío, ¿no? Entonces, esos son los críticos, porque también hay los que apoyan y habemos, yo me incluyo, pero digamos, gente mucho más estudiosa, que considera importantísimo el Concilio Vaticano en el desarrollo de la iglesia. Acerca la iglesia al pueblo de Dios. Entonces, hay las dos posiciones y la iglesia está dividida, lamentablemente, como alguna vez hemos comentado, porque hay incluso sacerdotes en actividad que critican el concilio, así como hay otros, muchos, que alaban y agradecen el concilio, ¿no? Sí, interesante lo que has mencionado. Pero no se confundan entonces, hermanos, con el latín, por favor. Eso es una cosa que ya a estas alturas, con tanto curso y curso, deberíamos tener claro. El latín no es el idioma de la Biblia. El latín es un idioma al que se traduce la Biblia. El Antiguo Testamento se escribe en hebreo y el Nuevo Testamento se escribe en griego, y 400 años después de Jesús, por encargo del Papa de la época, el Papa Dámaso, San Jerónimo traduce la Biblia, el Antiguo Testamento del hebreo al latín y el Nuevo Testamento del griego al latín. Entonces, ¿qué pasó? Que la Biblia queda, y un poco como nos dice Guillermo, que hasta los que somos más viejos hemos escuchado misas en latín, lo que pasa es que la iglesia por siglos y siglos se quedó con la Biblia en latín y con la misa en latín. Pero por siglos. Miren que hemos tenido que esperar a casi ya la última parte del siglo XX, en el que estábamos muchos de nosotros ya dando vueltas y palomillando en este mundo, para que la iglesia dé el gran giro y la misa sea en castellano, en el idioma del lugar, y la Biblia se acerque en un castellano fácil de entender. Ese es un gran cambio de la iglesia, pero hermanos, demoró un montón. Y en el camino, el que se atrevió a traducir, ay, agárrate que te queman en la hoguera, ¿no? La Inquisición no perdonaba. Cuando Casiodoro de Reina, en el siglo XVI, los 1500 y tantos, era un sacerdote español. Y cuando Casiodoro con algunos coleguitas se atreve en el monasterio donde vivía, en una ciudad de España, no viene acaso el nombre, pero cuando Casiodoro se atreve a empezar a traducir la Biblia, fue reprimido
incluso amenazándolo con su vida. ¿Y él qué tuvo que hacer? Tuvo que, en su convencimiento de que la Biblia necesitaba traducirse entera y bien traducida, es que él se escapa de España y se quita de la iglesia y se convierte en protestante. Porque originalmente Casiodoro de Reina era un sacerdote católico. En fin, ya esa es historia de la iglesia, pero les digo, hemos sido como iglesia muy resistentes a poner la Biblia al alcance de la gente. Imaginemos ahora, nosotros en el año 2023, en el mes de febrero que estamos terminando, imagínense que tuviéramos un curso de Biblia y la Biblia en latín. ¿Quién lee la Biblia y quién le explica? Yo no podría y ustedes tampoco, ¿no? Por ahí, no sé, alguno quizá. Yo el otro día escuché a Guillermo que tenía cierto conocimiento en latín. Algunos pueden ser, pero la gran mayoría de nosotros, naranja jugando con la Biblia, ¿no? Imagínate. Entonces, ahora tenemos la maravilla de tener no una, varias traducciones, escoge la que más te guste, mira que me gusta tal o cual, listo, todas valen, qué lindo. Que la Reina Valera es protestante, pero está bien hecha, solamente le faltan 7 libros, pero ya están en nuestro idioma, ¿no? Y eso es una tremenda maravilla. Pero es novedad, viendo el horizonte de tiempo, porque si hablamos del año 68 para acá, hablamos de 30, 50, 60 años. Y los siglos y siglos antes, ¿no? Es como que la iglesia, sin querer queriendo, o queriendo, ya eso entra en otro terreno, pero ¿por qué tomaron esa decisión más o menos consciente de que la gente no lea la Biblia? Y no se ha quedado la costumbre, pues porque 60 años después de que ya tenemos las mejores Biblias en castellano para deleitarnos, todavía quedan muchos hermanos que no la leen. Parece que les ha quedado en su ADN, ¿no? Tantas generaciones de abuelos, bisabuelos, desde donde venga nuestro apellido, generaciones de generaciones que estaban lejos de la Biblia y nos ha quedado en el código genético, ¿no? Es parte de nuestra herencia. Ya no es que somos burros, no es que somos ociosos, es que nuestras generaciones de antecesores por siglos y siglos han estado lejos de la Biblia, salvo por ahí un pariente cura que sabía latín, ¿no? Miren. Augusto está levantando la mano también. Augusto, activa tu micro, por favor. Sí, solo para comentar que si bien, bueno, el latín no era el idioma del Señor ciertamente, pero sí es uno de los idiomas oficiales de la iglesia, ¿no? Y si bien, por ejemplo, yo rezo en español generalmente, ¿no? Pero si en algún momento puedes rezar en otro idioma, sea en otro idioma, ¿no? Que puedas conocer, o incluso latín, que no lo conoces bien, pero te aprendes la oración del Padre Nuestro o el Ave María en latín, también es bonito, ¿no? Como parte de incrementar tu propio conocimiento, no es malo, es el idioma oficial de la iglesia, igual con el italiano. Y el conocimiento no lo veo como algo que puede hacer mal, al contrario, te puede nutrir o interesarte para que aprendas algo más. Y en cuanto a concilios claro, Augusto, vaticanos... perdón, una cosita sí. sobre eso. Mira, tu comentario vale, ¿no? Pero yo digo, ¿cuántos de nosotros tienen la fuerza, las ganas y el tiempo de aprender latín? ¿Cuántas cosas antes puedes hacer? Quizás no aprenderlo totalmente, solo una pequeña O sea, oración. te digo, el idioma oficial de la iglesia es el italiano. El italiano con el latín, parece No, que son ambos, ¿no? el latín es un poco una curiosidad, ¿no? Pero el están como idioma oficiales ambos. El italiano, no, sí, no te discuto, pero el italiano, si tú escuchas las audiencias del Papa, y el Papa es un latinoamericano que habla castellano como tú y yo, el Papa habla en italiano, el Papa da sus homilías en italiano, el Papa da sus miércoles que sale a la Plaza de San Pedro en italiano. El italiano es el idioma del Estado del Vaticano, es el idioma oficial. Ahora, el latín se usa solamente para los documentos, como una carta apostólica, la sacan en latín, ¿no? Por eso tienen esos nombres raros, como por ejemplo una encíclica, Laudato Si. Tú dices, qué raros nombres, ¿no? Y Laudato Si significa alabado seas, que es la manera en que empieza San Francisco de Asís su oración. O por ejemplo, Amor y Leticia, o
Deus Caritatis. Salvifici Doloris. Claro, todos esos nombres de encíclicas y de cartas pontificias, que tú dices, esos nombres tan raros, pero son las palabras con lo que el documento empieza en latín. O sea, el latín es oficial en el sentido de los documentos, pero el idioma que se habla en el Estado Vaticano, el idioma que tú tienes que aprender si te mandan de nuncio, de embajador, o te mandan de lo que fuere, es el italiano, ¿no? Entonces es un idioma vivo, moderno, y yo digo, si alguien tiene las ganas y quiere aprender algo bacán en relación con nuestra iglesia, yo les recomiendo el italiano. Es muy lindo y es vivo, pero el latín, no sé, ya... Y del italiano te puedes pasar al latín. Antes que el latín yo estudiaría hebreo, por ejemplo, mucho más útil, porque puedes leer la maravilla del Antiguo Testamento desde el idioma original, y vas a encontrar un montón de traducciones mal hechas, ¿no? Entonces, el hebreo es súper útil para un cristiano, el griego también para leer el Nuevo Testamento, pero el latín ya es una curiosidad, ¿no? De verdad, bueno, el que le guste y el que tenga tanto tiempo, porque normalmente la gente anda apurada, pero si tienes tanto tiempo y puedes dedicarte a eso, buen consejo, ¿no? De verdad, pero yo digo, hay tantas otras cosas que cuando estableces prioridades, no sé. Es cuestión de opciones, ¿no? Claro, lo que pasa es que también se escucha o algunos sacerdotes rezan en el latín, ¿no? El Padre Nuestro o el Dios te salve María. Pero justamente hoy día vi un video del Papa Juan Pablo II, bueno, San, que justo él cantaba el Padre Nuestro en latín. En Estados Unidos lo hizo y exhortó a que todos cantaran, pero bueno, porque es una forma, ¿no?, que él tenía está en canto, ¿no?, el Padre Nuestro, pero es como cultura, pues como dices, ¿no, Manuel?, para poder aprenderlo y todo, porque yo creo que el Señor, no es que mi oración hecha en latín va a ser escuchada más fuerte que si lo digo en español, el Señor escucha todo, o El sea, Señor no te entiende el latín, pues si no hablaba latín. claro. O él estudió latín en algún momento, nunca. O sea, bueno, ya, si es todo omnipotente, claro, entiende todo, ¿no? Pero no era su idioma, no era su idioma era el arameo. Y es un idioma muy emparentado con el hebreo, porque el hebreo viene del arameo. Entonces yo digo, si somos tan curiosos, de verdad que para mí hay cosas en las que dedico mi tiempo mucho más. Yo personalmente les comento breve, yo estoy estudiando italiano ya, pensé que iba a ser más rápido, tengo un año ya. Este mes de febrero he cumplido un año, ya aprendí un montón, debo estar como en el 80%, y mi hija viajó a Italia por una circunstancia y le pedí que me traiga la Biblia en italiano. Y la tengo y la leo y la entiendo, ¿no? O sea, ya para que vean que he aprendido. Y luego es lindo leer la Biblia en italiano, pero luego cuando veo edición oficial del Vaticano en el pie, y luego los días miércoles en el canal de cable que todos tenemos de la RAI, la televisión italiana, pasan siempre en directo las audiencias del Papa. Y el Papa tiene unas loras bravas en italiano, ¿no? Y hace sus misas en italiano. Entonces lo que hay es una voz, claro, en la RAI no, porque en la RAI, pero cuando lo pasan en un canal como algunos canales católicos, lo que nosotros vemos es que hay una persona que traduce, pero ya no es lo mismo, ¿no? A mí no me gusta escuchar la traducción, entonces escucho el canal italiano y me banqueteo, como que practico, pero me banqueteo con el Papa en todas sus alocuciones, y me banqueteo con la Biblia en italiano. Y les digo, es muy útil, es muy lindo, pero al final alguien me dirá, oye, estás loco estudiando italiano también. Yo quiero el inglés y con las justas, ¿no? Y estoy a mitad, ¿no? Estoy en tercer ciclo. Entonces, cada uno en sus prioridades, en sus urgencias, ¿no? Pero vale. Todo lo que sea formarnos es bueno, ¿no? Todo lo que sea formarnos. Y en particular a las personas que ya pintamos canas, yo les recomiendo, ya como experto en el tema psicológico, por favor estudien idiomas. Es el mejor antídoto contra el Alzheimer y contra todos los problemas de oxidación del cerebro, ¿no? La mejor manera, siempre se dice, entrena tu cerebro, pero la mejor manera de hacerlo, hermanos, les digo con total conocimiento,
o te pones a estudiar matemáticas, que ya estamos viejos, o estudia un idioma. Es excelente ejercicio para el cerebro, porque el reto que te plantea aprender un idioma nuevo es enorme, pero bien, ¿no? No solamente repetir algunas palabras, entender la estructura, aprender a hablarlo, a leerlo, a escribirlo, a entenderlo. Es una maravilla y es un excelente ejercicio geriátrico, es un excelente ejercicio para los que vamos avanzando sobre base 6 y el cerebro empieza un poquito a volverse ocioso, ¿no? El cerebro es un músculo, como cualquier músculo, y si tú no lo entrenas, se atrofia. Y la mejor manera de entrenar ese músculo que es el cerebro son los idiomas. Por eso el latín debe ser un ejerciciazo, ¿no? Porque es bien difícil, no sé, pero tomarlo hasta como ejercicio mental. Mucho más que hacer crucigramas, mucho más que cualquier otra cosa, ¿no? Yo les digo por experiencia, yo en la pandemia, aburrido, como estábamos todos, me puse a estudiar francés, ¿no? Y lo terminé. Y luego me puse a estudiar italiano y estoy casi para terminar, pero es útil y te entretiene un montón, te agiliza el cerebro, como ir al gimnasio, pero es el gimnasio del cerebro, digo yo, ¿no? Como hacer aeróbicos, pero con tu cerebro. Así de difícil y de desafiante es un idioma extranjero. Son estructuras diferentes, piensan diferente. Es otra mirada del mundo, es hermoso. ¿No hay más manitos para intervención? Ya sé, creo que había puesto, ya no. No. Miren, yo tenía sobre el Padre Nuestro, porque el día domingo, ¿no? Hemos ido a misa y hemos escuchado desde la primera lectura que hablan del libro del Génesis, Adán y Eva, ¿se acuerdan? La lectura del domingo, Adán y Eva en el paraíso y el pecado, ¿no? Entonces la parte de la narración del Génesis es el capítulo 3, es lo que se ha leído el domingo, y la tentación. Y luego, en el Evangelio, se lee el episodio en el Evangelio cuando Jesús, luego de ser bautizado, es llevado al desierto y es tentado. Entonces les digo, miren cómo en el Padre Nuestro, la sexta petición, no nos dejes caer en la tentación, ha sido materia de la misa del domingo en la parte de la liturgia de la palabra. Adán y Eva sucumben a la tentación, y así es como lo han enfocado casi todos los sacerdotes en sus homilías, ¿no? Por un lado, Adán y Eva sucumben a la tentación. Por otro lado, Jesús no sucumbe. Y ahí hacen la gran diferencia, ¿no? Entonces, Adán y Eva son tentados y caen. Jesús es tentado y no cae, ¿no? El resumen de la homilía del domingo, ¿no? No nos dejes caer en la tentación. Y justamente a propósito de eso, como hemos conversado el martes pasado, se me vino, dije voy a comentarlo un poquito, este tema de la tentación. Y recuerdo que conversamos y algunos de ustedes intervinieron en el sentido de la tentación y el tentador, del mal y el maligno, ¿no? Cuando hablamos del tentador y del maligno, ya nos referimos a Don Sata, ¿no? Ya sabemos de quién hablamos. Pero miren en el Padre Nuestro, más que decir al tentador, dice la tentación, y más que decir el maligno, el mal. Es bien interesante, como les traté de decir el otro día y lo refuerzo, porque la tentación es un concepto mucho más abarcativo. Y es la manera correcta de hablar del demonio, ¿no? Es horrible hablar del demonio, yo no quisiera dedicarle un minuto, pero si me permiten así una breve mención. Dibujamos el diablo con cachos y cola y un trinche y todo de color rojo y en medio de llamas, ¿no? Pero realmente, ¿quién es el diablo? En el concepto bíblico, que es a lo que nos dedicamos en este curso largo,
en el concepto bíblico, el diablo es el tentador. Por favor, eso escríbanlo y si quieren yo lo firmo. El diablo es el tentador, no es otra figura. Y entonces, ese diablo es el tentador. En el episodio de Adán y Eva, coman de ese fruto que no les va a pasar nada, van a ser como dioses. Y es la tentación a la que es sometido Jesús, no una, sino 3 veces en esos 40 días que se retira al desierto. Y decíamos, Adán cae en la tentación, Jesús vence a la tentación. Y esa es la gran reflexión. Pero hay otros ejemplos de tentación. Yo les hacía mención, no sé si alguien ha podido ojear, en el comiencito nomás, hablando castellano mal, ¿no? Pero en el comiencito nomás del libro de Job. El libro de Job, que es una maravilla en el Antiguo Testamento. Y nos cuentan cómo el capítulo 1, ¿no? Empieza, les digo, lean ese capítulo nada más y van a deleitarse para que vean qué maravillas se están perdiendo, ¿no? Van a querer leerlo todo. Es difícil, pero el primer capítulo es una narración y nos cuenta que Job está viviendo en la tierra feliz de la vida y siendo el hombre más justo. En términos bíblicos, ser justo significa ser fiel al Señor, obediente del Señor. Y Job es el más justo de todos los hombres. Y entonces el Señor está más que satisfecho con Job. Y Satán, que así lo llaman en el libro de Job, le dice al Señor, miren, o sea, hay diálogo entre Satán y el Señor. Y Satán le dice, Señor, claro, ¿cómo no vas a decirme que Job es el mejor de tus hijos? Si le das todo, si él está pues feliz de la vida, tiene todo lo que un hombre pueda querer. A ver, quítale, a ver si sigue siendo tan fiel a ti. Entonces el Señor acepta el reto de Satán y priva a Job de un montón de cosas, de sus bienes terrenos hasta de sus hijos. Y se queda solamente Job con su mujer. Ha perdido propiedades, riqueza, hijos, todo. Queda él y su mujer. Y el Señor le dice a Satán, mira, ve, Job sigue siendo, a pesar de todo, sigue siendo el más justo. Y Satán lo vuelve a tentar y le dice, Señor, claro, pero a ver, tócalo a él en su piel, a ver si sigue siendo tan justo. Y entonces el Señor lo pone a prueba una vez más. Y entonces en la segunda prueba, ya este Job, sin propiedades, sin riquezas, sin familia, recibe una enfermedad horrible, que le arde la piel, Entonces, eso es el capítulo 1, así empieza la historia de Job, ¿no? Y entonces el desarrollo de la obra son un montón de capítulos interesantísimos, lo podremos ver cuando veamos Antiguo Testamento con todo el detalle, es un deleite, pero es ese el gran tema, ¿no? El gran tema es Job, que es un hombre inocente, que sufre, y nos plantea la gran reflexión. ¿No es que el malo sufre y el bueno es premiado? ¿Por qué Job es tan bueno y sufre? Nos plantea entonces, hermanos, el tema del inocente que sufre. O diríamos en términos de un sacerdote que ya mencionaremos, es el sufrimiento del inocente. Y cómo hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Es tremendo tema, ¿no? Pero a lo que quería yo ahora es cuando hablamos de no nos deje caer en la tentación. Miren, Adán es tentado, Jesús es tentado, y Satán, en la figura del libro de Job, le dice al Señor, a Dios Padre, a ver, haz esto para poner a prueba a Job. La tentación, miren, la tentación. Entonces, finalmente la reflexión para aterrizarla, que me venía el domingo cuando escuchaba la homilía, y era, es lo siguiente, ¿no? Yo digo, finalmente tenemos que tener clarísimo, somos nosotros los que actuamos. Somos nosotros los responsables. Entonces, el tentador, entendiendo al demonio de esta manera como tentador, el tentador te tienta, pero tú decides. Por favor, que nadie se lave las manos porque sería una sinvergüencería o una niñería.
No, lo que pasa es que el diablo me tienta y yo caigo. No, hermano, el diablo te puede tentar. De hecho, esa es su chamba. Su chamba es tentar, es el tentador. Pero está en cada uno el caer en la tentación o no caer. Como Adán o como Jesús. Adán cayó, Jesús no. Y Jesús nos enseña con su no caída, con su prueba en el desierto, cómo debemos actuar nosotros que lo seguimos, como otros Cristos, ¿no? Yo no caí en la tentación, tú no caigas en la tentación. El tentador está dando vueltas. Y vamos a ver más adelante cuando Jesús le habla a Pedro, a raíz de la negación de Pedro, cuando el gallo canta, y a raíz de eso hay un pasaje clarísimo en que Jesús le dice a Pedro y le habla de la tentación en estos mismos términos. Ya lo veremos cuando toque, ¿no? Pero me parece oportuno, ya que estamos profundizando en cada palabrita, ¿no? Este concepto de la tentación y del tentador, ese concepto de que la tentación está, desde que el diablo está, pero que somos nosotros los que tomamos la decisión de actuar bien o caer en la tentación, ¿no? Nadie te empuja, te tientan, te ponen la tentación frente a ti, pero tú estás absolutamente, y hablando del concepto de libertad del cristiano, ¿no? El Señor nos hizo libres para que decidamos. Entonces, ¿actúas bien o actúas mal? ¿Caes en la tentación o no? Responsabilidad de cada uno. Pero igual acá Jesús nos enseña de esta manera tan linda, así como nos dice, danos hoy nuestro pan, perdona nuestras ofensas, y le pedimos, no nos dejes caer en la tentación, ¿no? Yo sé, Señor, porque me has hecho libre, yo sé, Señor, que yo debo decirle no a la tentación. La tentación está al frente a mí en cualquier manera. Ahora con la corrupción, clarísimo, ¿no? Pero no solamente es la única manera, pero está muy en boga. Pero está en nosotros caer o no caer. Entonces, ¿somos como Adán o somos como Jesús? La gran reflexión, y les digo, ha tenido que ver exactamente con la homilía del domingo, ¿no? Hermanos, ¿sobre esto algún comentario? ¿O queda claro? Manuel Pablo, Adelante. ¿Es exacto que a quienes más tienta el tentador es a quienes están más cerca de Dios? Es a quien más, claro, buen punto, ¿no? Y lo menciona mucho en la iglesia, ¿no? Porque es al que, digamos, le va a significar más chamba al tentador, ¿no? Porque a una persona débil, sin una conciencia clara, sin una voluntad firme, sin ideas precisas, caer en la tentación es facilísimo, ¿no? Así es. Pero a ese que, como tú dices, está más cerca del Señor y más cerca de la iglesia, ahí el tentador tiene que hacer más chamba. ¿De qué manera, no? Y mira, a Jesús se la pone, y cuando releemos lo que ha sido materia del Evangelio del domingo, ¿no? Cuando tres momentos y en tres cosas diferentes. En cuanto al poder, ahí está clarísimo, ¿no? Clarísimo cómo el tentador se esfuerza y le pone cosas, pero que si nosotros lo leemos con ojos del siglo XXI, oye, cuánta tentación alrededor de los políticos, de las autoridades, de los gobernadores regionales, de los alcaldes, de los congresistas, de autoridades de instituciones públicas, de funcionarios, incluso de mandos medios, de jueces y de funcionarios del Poder Judicial. Compadrito, ese expediente que está primero, ponlo al último, no me interesa que se vea todavía. O al revés, ¿no? Oye, ese que acaba de entrar, que está al último, ponlo primero, toma 20 soles, ¿no? Entonces, caer en la tentación. La tentación está permanentemente alrededor de cada uno, ¿no? De diferentes maneras. En el caso de un varón, puede ser una mujer muy atractiva, que te hace un coqueteo, una guiñada de ojos, ¿no? En el caso del dinero, en el caso del poder, en el caso de la fama, en el caso de la notoriedad, ¿no? La tentación está alrededor de nosotros permanentemente.
Pero lo que yo quiero insistir en ese sentido como de lección divina, digamos, y la actuación finalmente que tú bien decías, y es, hermanito, al final del camino, tú decides, no te me hagas el loco. No, olvídate, borra de tu cabeza que no, que la carne es débil. Claro, si está el tentador dando vueltas, yo paro pecando. Hermanito, ¿y dónde estás tú, no? Entonces, la decisión es de cada uno. El tentador hace su chamba, pero estamos nosotros con la última palabra. ¿Caigo o no caigo? Entonces, qué linda la oración, y termina diciendo al Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal para vivir en el bien. No nos dejes caer en la tentación, aléjame de la tentación, mantener yo mi firmeza en mis decisiones. Y las decisiones finalmente, ¿en qué? En una línea ética, que es la ética de Jesús, que nos enseña en las bienaventuranzas y en general en el Sermón de la Montaña, ¿no? Entonces, miren, todo calza de una manera extraordinaria. Manuel Pablo, Sí, Katia. que me hizo recordar cuando estás hablando, también en el Génesis, cuando dice el Señor, ¿por qué estás resentido y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada, pero si obras mal, el pecado acecha la puerta de tu casa para someterte, y sin embargo, puedes dominarlo. Claro, eso le dice a Caín, ¿no? Claro, y me hace acordar a Job, pues, porque él nunca renegó del Señor, ¿no? Él siempre Claro, pues, Job nunca reniega, no. Es lindo, pero complicado. No es fácil de leer. Manolo, Tita, sí. sí, Manolo, entonces esta es la figura opuesta a Judas Iscariote, ¿no? A ver, En ¿por la qué? tentación. En la tentación, porque él sí tomó la decisión, ¿no? Él sí se dejó tentar. Él sí aceptó la tentación como tal y tuvo la oportunidad de decidir, pero aceptó Claro, escoger la parte. es perfecto, Tita. Es que siempre, y eso hay que tenerlo presente en nosotros ya, gente adulta del siglo XXI, esto tenemos que tenerlo presente, ¿no? No caigamos en el facilismo de echar la culpa al diablo, ¿no? El diablo está, es un bandidazo, pero es el tentador, pero el que decide eres tú. Entonces, tú pones bien el ejemplo de Judas Iscariote, que cae en la tentación. Pero ya conversamos, no sé si con este grupo o con el otro, pero hablamos bastante de Pedro, que también cae en la tentación. Pedro también, tal y cual como Judas. Judas entrega a Jesús y Pedro lo niega. Yo no sé cuál es peor, ¿no? Ahora, acá hay toda una especulación que no viene al caso, de verdad, pero sobre cuál es la motivación íntima de Judas al traicionar a Jesús. No hay mucho escrito, pero hay algo, y es muy interesante, ¿no? Es muy interesante, y no quisiera yo entrar en eso, pero en algún momento lo podemos tocar cuando haya más tranquilidad, ¿no? O sea, es especular, al final es especular, pero ¿qué impulsa a Judas a traicionar a su maestro? ¿Son esas 30 monedas? ¿O hay algo más? Hay una teoría que cada vez toma un poquito más de cuerpo, que tiene que ver más que con dinero, con celos. Mira lo que les digo, con celos. O sea, finalmente Judas estaría, y digo supuestamente, porque es una conjetura y nunca se sabrá, habría que estar con Judas y que te cuente, pero Judas siente celos, porque él dice, si yo soy el que, porque él consideraba eso, yo soy el más preparado de los 12, yo soy el que más ama al Señor, que el Señor no me tiene la misma respuesta. ¿Por qué prefiere a Pedro o prefiere a Juan? Porque prefiere a Pedro cuando le encarga la iglesia y prefiere a Juan cuando le encarga a su madre.
claro, en la cruz, pero ya habían señales de preferencia del Señor a Pedro y del Señor a Juan, y también del Señor a María Magdalena. Pero Judas sentía en esta hipótesis, digamos, para hablar correctamente, Judas sentiría que el Señor no correspondía su inmenso amor, ¿no? Un amor celoso, un amor que no es perfecto, para nada, ¿no? Porque el que ama quiere lo mejor para el otro, pero en el caso de un amor celoso, ¿no? O eres para mí o para nadie. Bueno, por ahí hay toda una construcción interesante que yo he leído y ya se las mencioné y decía mejor no lo menciono, pero ahí lo dejamos porque realmente solamente está a nivel de una hipótesis y difícilmente nunca se probará, ¿no? Hay psicólogos que vienen y dicen, a ver, las personas actuamos motivados por algo. ¿Qué motiva a Judas para que traicione a su maestro? Y repito, 30 monedas que después devuelve, o es otra cosa, ¿no? Y entonces hay una idea como la que les he mencionado. Le digo, mire, ¿cuánto hay? Hay tanto tema interesante, pero que ya corresponden al campo de la teología ficción, como les decía también un término que enseñaba un profesor de la facultad, la teología ficción, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos evidencia para afirmarlo ni negarlo. Son conjeturas, como podría ser de otra manera, ¿no? Manuel Pablo Guillermo quiere participar. Sí, adelante. Manuel Pablo, sería el trabajo que tenía Judas. Él era el cajero, el tesorero de los apóstoles, era el que se ocupaba de colectar el dinero, de atender los gastos, etc. Y la semana pasada vimos que no se puede servir a Dios y al dinero. ¿Sería eso lo que lo inclinó a él? Bueno, lo has dicho antes, ¿no? Lo has Justo, dicho mira, antes. Guillermo, qué oportuno tu intervención, hermano, porque justo es el tema que nos falta tocar en esta revisión, porque no hemos avanzado. Mira, seguimos en lo que hemos, pero vale la pena, ¿no? En el capítulo 5 y 6. Y justamente lo que nos tocaba desarrollar en estos minutos es el tema de lo que está en verde. No se puede servir a Dios y al dinero. Oportuna la... Entonces, a ver, abrimos el tema. Si quieres tú mismo, Guillermo, abrimos el tema. Sí, esto de no se puede servir a Dios y al dinero me hace recordar a lo que conversamos hace varias sesiones sobre el tema del apego a la riqueza, cuando Jesús dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. El apego. Entonces, ese es el gran, ¿cómo lo puedo decir? La gran tentación que el hombre no sabe vencer, el que se vuelve, como se dice, esclavo del dinero, ¿no? Y comete todo lo que comete, pues todo tipo de abusos, injusticias. El otro día leía sobre una investigación que ha hecho un periodista encubierto en las fábricas que hay en el complejo de Gamarra, donde los obligan a trabajar 12 horas, le dan 1 hora para que almuercen. Entran al trabajo y los encierran y tienen que trabajar de pie y no pueden descansar y les pagan menos del sueldo mínimo. O sea, hay una explotación humana increíble en Gamarra. 2 periodistas de un diario de circulación nacional se han infiltrado y han solicitado empleo, y uno ha ido a un sitio y otro ha ido a otro sitio, ¿no? Y han comprobado todo eso que lo han sacado el domingo. Entonces, todo eso lo hace quien está dominado por la tentación del dinero, porque el dinero es demasiado importante para esa persona, ¿no? Entonces, en cuanto puedo decir yo, está bien claro, lo dice el Señor, no se puede servir a Dios el dinero, como no se puede servir a 2 amos, porque creo que una parábola dice, porque amarías a uno y odiarías al otro, ¿no? Eso se aplica también a que
una persona, un hombre que se casa, una mujer que se casa, tienen que amar solo a su esposa y ella solo a su esposo. No cabe ninguna posibilidad de distraerse con uno o una tercera, ¿no? O tercero. Porque ya no hay amor, pues no, honesto ahí, no hay amor sencillamente. Entonces, no se puede servir a Dios y al dinero, así lo veo yo, ¿no? El dinero lo que te origina es el apego, porque el dinero vuelve ricos a las personas. Ujú. Sí, sí, de acuerdo, Guillermo, muy interesante. ¿Alguien más que quiera opinar sobre esto? No se puede servir a Dios y al dinero. Augusto, activa tu micro, por favor. Una advertencia, pues, de Jesús de que el apego a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, pueden amenazar el amor que debemos tener a Dios, ¿no? Y justamente hace unos días, escuchando un estudio que han hecho en Europa sobre el catolicismo, y ven la situación dramática, pues, en la que se encuentra Europa, no solo en todo el cristianismo, ¿no? El declive tremendo en Europa del cristianismo. Y una de las hipótesis era de que este siglo XXI, que nos ha traído tantos adelantos, tantas comodidades, también ha hecho que las personas pues olviden un poco a Dios, porque ya se sienten, digamos, sienten que ya no necesitan a Dios, ¿no? En lugar de decir, tengo esto gracias a Dios, ya piensan, tengo esto gracias a mí, a mi esfuerzo, y gracias a que este lo inventó, y ya se olvidan de Dios, y es un amor por las cosas materiales, y ya dejamos de lado digamos, a la esencia de todo, ¿no? Eso es uno de los puntos que tocaba en ese estudio que han hecho. Claro, claro, Augusto. Y ese estudio lo que hace es darle actualidad a esta frase que tiene 2000 años, ¿no? No se puede servir a Dios y al dinero. Era vigente hace 2000 años y sigue siendo vigente hoy, como tú dices, ¿no? Claro, y el enfoque de Guillermo, no sé si lo hemos pescado bien con una palabra clave que él ha resaltado, el apego. El problema no es el dinero por sí mismo. Ahí estaríamos entrando en una interpretación, desde mi punto de vista, equivocada. ¿Por qué, hermanos? ¿Es que el dinero es malo? ¿No es necesario? Si yo me dedico tanto a Dios y me desintereso del dinero, yo pregunto, ¿cómo como? ¿Cómo mantengo a las personas que dependen de mí? En este grupo todos somos adultos y tenemos responsabilidades familiares que implica somos responsables por otras personas. Tenemos hijos que dependen de nosotros. En algún caso, quizá de alguna manera un poquito menos grave, pero también nietos que dependen de nosotros materialmente. Y si yo digo el dinero es una porquería, luego que dejo de atender a mis hijos, ¿en qué? En sus necesidades más fundamentales. Hay que darles vestido, hay que darles alimentación, hay que darles cuidado de la salud y hay que darles educación. Y todo eso cuesta. O es que yo digo, yo mañana me voy, yo tengo cerca de mi casa, más o menos cerca a la Vivanda de Pardo. Y yo digo, mañana voy a ir a Vivanda tipo 10 de la mañana y voy a ir con un carrito, lo voy a llenar y cuando llegue a la caja le voy a decir, señorita, yo soy bien cristiano, por favor, déjeme salir, no voy a pagar, no tengo plata. ¿Y qué me va a decir la señorita cajera? O el administrador si es que el tema llega a mayores. Te van a decir, este está loco, que se ha fumado, ¿no? Entonces, ¿es que el dinero es algo despreciable o es más bien absolutamente necesario? Creo que ahí no hay duda. ¿Cuál es el problema del dinero entonces? Nuevamente, como dijo Guillermo, el apego. El apego. El convertir al dinero en un Dios. El convertir el dinero en el motivo de mi vida. Y entonces yo me vendo por dinero.
Yo vendo mi conciencia por dinero. Yo vendo mi dignidad por dinero. Si soy congresista, yo vendo mi voto por dinero. Si soy empresario público o privado, caigo en corrupción por dinero. Entonces estoy poniendo al dinero como lo número uno, como lo central de mi vida. ¿Y dónde queda Dios? ¿Y dónde queda Dios? ¿No? Entonces, tener una visión clara de esto. El dinero no es malo por sí mismo. El problema es cuando el dinero te gobierna, cuando se convierte en el sentido de tu vida. Y al final da risa. Yo me acuerdo mucho con un amigo exitoso, empresario en Chiclayo. Me acuerdo que estábamos una noche en un chifa, él con su señora y yo, que me encontraron caminando por la calle, tomando fresco, y me dijeron, oye, vamos a conversar, y me invitaron a comer un chifa. Y estábamos comiendo, y de repente este amigo se pidió disculpas y se fue al baño. Y en los minutos que se fue, que fueron 2 o 3, su esposa, que me conocía, pero no mucho, ¿no? Y me dice, oye, este es tu amigo, háblale, es bien tacaño, me dice, es bien tacaño, no bota la cáscara del plátano, o sea, no compra plátano por no botar la cáscara, ¿no? Y cosas así graciosas que uno repite. Bueno, yo tenía el encargo de su esposa, y cuando regresó a la mesa dijo, disculpen, yo le digo, oye, hermano, aprovechando que estamos en Chiclayo, ¿qué te parece el señor de Zipán? ¿No? Y le generé la conversación, y él lo vio por el lado del museo, y el museo de sitio, y el museo de tumbas reales, y yo le digo, no, pero él mismo, ¿no? Él mismo, ¿de qué le sirvió tanta plata? Él se fue pelado como vino, y todo su oro ha quedado en el museo. Pucha, la esposa empezó a reírse, pero ya fuerte, y casi se levanta y me abraza, ¿no? Porque tremenda indirectaza que le había metido, y ella le dijo a él por su nombre, le dijo, cuidado que te pongan de apodo el señor de Zipán, ¿no? O sea, el centro de su vida, el dinero, y tenía una importante cantidad, mucho más que lo que necesita para vivir dignamente, ¿no? Y no solamente es que ya lo tenía, sino que seguía obsesionado, y era un hombre ya entrando pues a la edad que tenemos muchos, ya con cabeza blanca, y seguía pensando en plata y ganar plata y ganar plata. Ese es el problema, el apego, ¿no? El apego. Entonces lo menciono también, hermanos, como todo lo anterior, para que se entienda bien, ¿no? No confundamos, porque de verdad la confusión es de lo peor que nos pueda pasar. El tentador, del que hablamos hace un ratito, a él le encanta confundirnos. Y si estamos confundidos, él tiene tierra fértil. Una persona confundida, mujer confundida, hombre confundido, es presa del tentador, pero en una, ¿no? Pero si estamos claros, es diferente. Sobre eso, hermanos, ¿algún comentario? Miren que sin querer queriendo se nos ha ido toda la sesión en el repaso, pero creo que ha sido importante. Y nos quedamos nuevamente para que en la próxima, el próximo martes, entremos ya al capítulo 7, final del Sermón de la Montaña, ¿no? Bueno, entonces, no sé, Katia, no quedó ninguna de las preguntas que dejamos de tarea, ¿no? No, ya las resolviste todas. Esta fue la última. Claro, y mira, y no hemos dejado tarea, porque como no hemos avanzado, tienen asueto. Pero igual, revisen, repasen, piensen, mediten. Es bien importante, miren, y disculpen que me extienda, pero lo hago solamente con fines de que nos quede claro, ¿no? Esa es mi intención, no cansarlos, pero si los canso, disculpen. Bueno, Katia, te devuelvo la palabra para ir cerrando la reunión. Sí, Manuel Pablo, bueno. Gracias, Manuel Pablo, por esta sesión de 8 del día de hoy.
sí, que hemos podido a profundizar, como tú dices, si bien no avanzamos, pero es necesario para que queden las cosas claras, las preguntas a veces que tenemos y escuchándolos a muchos de ustedes, ya la absorbemos. Muchísimas gracias. Y bueno, llegó el momento de acabar la reunión y como siempre les digo,